Continuamos con la segunda parte del estudio del origen pagano del árbol navideño. Con la explicación que tuvimos de la historia con respecto a los fenicios, ya comprendemos mejor los siguientes textos. Jueces 3 del 5 al 8. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y aquí dice ya los ídolos de los bosques, que eran las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Ritasain, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo y luego alguien levantaba el Señor nuevamente y que se oía su voz para que deshiciera eso. Jueces 6:25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un becerro del hato de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Aquí nos dice corta también el bosque que está junto a él. Y así lo hizo. Pero después, otro tiempo, Israel sirvió al Señor y luego, ¿qué pasó? Que conforme pasa el tiempo, en la Biblia nos relata que el pueblo seguía cayendo en la adoración pagana a Baal y a la diosa Acera. Primera de Reyes 14, 21, 24. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. 41 años tenía Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de cera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Los sodomitas, ¿quiénes eran? Pues eran muchachos, prostitutos sagrados, que, bueno, se dedicaban a la práctica de la sodomía, que, pues, sodomía es coito anal, y básicamente, pues hacían esto ya no nada más con fines de fertilidad humana, como la prostitución de las muchachas o de las sacerdotisas, sino que eran rituales recreativos o de humillación sexual, básicamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor, después de varios años, pues también volvió a enviar otro siervo para arreglar lo que estaba totalmente mal en el pueblo de Israel. Segunda de Reyes nos dice, 23, 6, 7, también sacó la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. ¿Dónde estaba? Dice, hizo sacar el bosque fuera de la casa de Jehová. Era un árbol el que estaba ahí en un lado del altar de Jehová. Fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y la quemó en el torrente de Cedrón, y la redujo a polvo, y echó el polvo de ella sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová. ¿Por qué estaban allá adentro? Pues porque eran sacerdotes también. Los prostitutos eran sacerdotes supuestamente de Acera y de Baal, en las cuales las mujeres tejían pabellones para hacer. El pabellón es como una carpita, como una tienda de campaña, pero así tipo cono, ¿verdad? Y estas estructuras, bueno, en Europa los usan para que el abeto pues crezca así de forma triangular. Y estas mujeres pues hacían esto para cubrir los árboles, ¿verdad? Los pinos, ya que aquí, bueno, era donde se tallaban las imágenes de acera, ¿sí? Y hacían eso pues para cubrir los árboles. Ahora,
Las israelitas adoraban a la reina del cielo, que era Astarte, ¿sí? Y lo dice en la Biblia, Jeremías 44, 16, 19. Dice, en cuanto a la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, no nos interesa, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos saciados de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y a hambre somos consumidos, y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso nosotros hicimos tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin saberlo nuestros maridos? Entonces Jeremías les estaba diciendo, les estaba exhortando y ellas dijeron, no te vamos a escuchar, a nosotros nos gusta esto, nos va bien con esto y nos importa muy poco lo que Jehová nos esté diciendo a través de ti o nos esté ordenando. Y así pasa todavía actualmente. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo llegó a nosotros esta práctica pagana en forma de árbol de Navidad? Esta práctica pagana, bueno, llegó de aquí para acá, al Imperio Romano. Y luego el Imperio Romano se dividió en dos. Teodosio fue el último emperador romano y le dio la mitad del imperio, el oriente lo gobernó el hijo mayor Arcadio y el occidente lo gobernó Honorio el menor. Después de esta división se empezó a dividir en varias partes porque, pues básicamente por los bárbaros. Los bárbaros eran diferentes tribus que estuvieron invadiendo diferentes partes de Europa. Ellos son los padres de de los actuales europeos, ¿sí? Los visigodos, pues fueron a España, a Portugal, los ostrogodos pues se fueron a Italia, los anglos y los sajones pues Inglaterra, Escocia, los suevos, vándalos y alanos se fueron del sur de Rusia hacia el río Danubio y hacia Alemania y luego para acá para Suecia y eso. Los vándalos, bueno, pues se fueron al norte de África y luego para Roma. Los hunos, pues estaban en todo esto del oriente, los hunos en Mongolia. Y los francos y los burgundios, pues fueron a Alemania y lo que es Francia, ¿sí? Entonces, las tribus germanas, básicamente, no tenían grandes templos o algo así, sino que sus rituales los hacían en el bosque. Las Blot era una adoración que practicaban en los bosques generalmente, bosques sagrados o arboledas, igual que los celtas o los diudras, ¿sí? Y bueno, en Suecia sí tenían algún templo y lo que hacían en las blots eran sacrificios. Sacrificios de hombres que eran esclavos, que habían tomado como esclavos y machos de cada especie, se sacrificaban y los colgaban en los arbolitos, recordando el sacrificio que realizara pues el dios Odín para obtener las runas. Ahora, en el norte de Europa, los habitantes celebraban el nacimiento de Frey, el dios del sol, antes Baal, y de Freya, diosa de la fertilidad, antes Acera, Astarte, Afrodita, Venus, etc. Y bueno, adornaban un árbol perenne en la fecha próxima al solsticio solar, el solsticio de invierno o la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba el universo, se llamaba Yggdrasil. En la copa se hallaba Asgard, que era la morada de los dioses, y el Valhalla, que era el palacio de Odín, y en las raíces más profundas era el reino de los muertos o el Helheim, ¿sí? Ahora, ¿cómo
se hizo la conversión del abeto para los dioses de Odín, Frey y Freya a árbol navideño. La tradición católica le suele atribuir el abeto navideño al monje inglés Wilfrid, nacido alrededor del año 675 y que en 716 fue enviado a cristianizar las paganas tierras de Alemania, donde murió en manos de los bárbaros junto a otros 50 compañeros de misión el día de Pentecostés del año 754, lo cual pues lo convirtió en mártir de la Iglesia romana y lo elevó a los altares como San Bonifacio. La leyenda dice que a Winfried se le ocurrió un día hacerse con un hacha y cortar un hidrasil, que en esta historia era un fresno, un roble, para plantar un abeto en su lugar, y que adornó con manzanas, símbolo para él de pecado original y de las tentaciones, y con velas, que representaban la luz del mundo que emanaba de Jesucristo. Entonces hay otras muchas leyendas, como que unos hombres de una cofradía de comerciantes que básicamente en diciembre de 1510 los miembros de esta cofradía fueron a un bosque cercano a la ciudad y cortaron un gran abeto, lo plantaron en medio de la plaza donde tenían su sede, lo decoraron con flores de papel y luego lo quemaron en medio de una gran algarabía en la que fluyeron abundantemente la cerveza y otras bebidas alcohólicas. Y había personas que decían que Lutero lo hizo, pero esto nada tiene que ver con Lutero y con el surgimiento de esa idea, ya que algunos cristianos se basan en esa mentira para decir que el árbol de Navidad es totalmente cristiano y aceptable, sino que los mercaderes se dejaron llevar por la antigua tradición pagana. La tradición alemana dice que el primer árbol de Navidad se colocó en 1605 en algún lugar de las tierras germánicas. Según los franceses, era un abeto de los Vosgos levantado en la actual Plaza Kepler de Estrasburgo, en Alsacia, y que la costumbre se extendió luego muy pronto por Escandinavia y ya en el siglo XIX se fue a Inglaterra y otros numerosos países. Entonces, básicamente ya sabemos de dónde viene toda esta tradición y cómo se ha ido pues tropicalizando, ¿verdad? Pero si nosotros realmente seguimos a nuestro Señor, al Padre Eterno, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Yeshua Mashiach, vamos a ver que todo esto de dónde vino y estamos dejando esta información en tus manos para que la analices y veas que el árbol navideño no tiene nada que ver con Jesucristo y de dónde fue arrastrada esta actividad. Pide por favor la sabiduría que viene de lo alto, al Espíritu Santo que te revele a ti la verdad, porque nuestro Padre Eterno nos dijo a través de nuestro Señor Jesucristo en Juan 8, 31, 32. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que nuestro Padre Altísimo te bendiga, te proteja e ilumine tu entendimiento para que veas cuál es la verdad. Aquí termina este estudio. Gracias.